Buenos días, estudiantes, ¿cómo han estado? Padres de familia, acudientes. Un saludo muy cordial. En este pequeño video quiero hacer algunas precisiones con respecto de la actividad 3, ¿cierto? En lo que tiene que ver con algunos accidentes geográficos y algunas formas de la Tierra, algunos relieves que nos interesan pues para el curso de sociales, además de algunas condiciones en la forma de representar la Tierra, ¿cierto? El planisferio, para que las vamos pues como discutiendo un poco en las próximas 2 semanas y tener un poquito más, digamos, de claridad con respecto de la intencionalidad del trabajo que se ha pretendido hacer. Este es el planisferio o mapamundi, ¿cierto? Cuando ustedes estuvieron haciendo esto, yo les decía que para mí es muy importante aprender algo muy básico, saber que si estamos hablando de América, estamos mencionando la parte occidental del mundo, que si estamos hablando de Asia, estamos hablando de la parte oriental del mundo, ¿cierto? Y tener en cuenta, lo vamos a ver más adelante, algunos puntos específicos de la Tierra donde se asentaron algunas de las principales civilizaciones, ¿cierto? Y eso cómo contribuyó a su desarrollo, es decir, cómo los relieves, cómo algunas de las formas de la Tierra, de ríos, de algunos litorales, pudieron beneficiar o pudieron ayudar a que muchas de estas comunidades humanas hubieran tenido un mayor desarrollo en el tiempo. Entonces, lo primero es, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado un poquito de meridianos y paralelos, las formas de representar la Tierra, así tal cual como la vemos así, solo vinieron a tener un mayor desarrollo por allá hacia el siglo XVI, ¿cierto? Cuando un señor Gerardus Mercator, como hacia 1569, hizo una representación del planisferio en algo que se conoce como la proyección de Mercator. Ahorita les hablo un poquito sobre el asunto. Él, a través de unas proyecciones, encontró la manera de plasmar toda la corteza terrestre, todo el planeta Tierra, en un plano cartográfico como para favorecer a los navegantes, ¿cierto? Entonces desde ahí es que conocemos esto. Cuando estamos hablando de accidentes geográficos, de las formas de la Tierra, hablamos por ejemplo de cordilleras, perdón, de lagos, grandes lagos, de mares continentales, o sea, mares que están dentro de la Tierra, que están rodeados por tierra, mares que son como superficies del océano que están con un menor nivel de profundidad, que son, digamos, más posibles de navegar. Por ejemplo, toda esta parte del océano Atlántico tiene el mar del norte, tiene el mar Caribe, ¿cierto? Y los grandes océanos, ¿cierto? Que son tres: océano Pacífico, océano Atlántico y el océano Índico. ¿Por qué me interesa entender un poquito de esto? Sobre todo cuando yo les planteaba en el taller el asunto de los litorales. Porque muchas de las principales ciudades del mundo son puertos, han sido puertos, es decir, lugares que están en litorales, al lado de la tierra, que tienen frontera con el mar y que han permitido establecer grandes rutas de navegación, ¿cierto? En ese sentido, ahora que me interesa saber un poquito de eso de los litorales y algunos de las formas de relieve. Ahora bien, con la manera de representar la Tierra, yo ahorita les voy a recomendar una paginita y que de pronto el que quiera, pues el que quiera, eso ya, es decir, está a su libre albedrío, averiguar un poquito más sobre estas proyecciones de Mercator, porque quisiera que pensáramos un poquito en las formas de representar la Tierra, ¿cierto? Para poder representar la Tierra de esta manera, recuerden que la Tierra es una gran esfera. Es más, no es una esfera perfecta, no es una gran pelotica. Recuerden que hay una cosa que se llama la geodesia, ¿cierto? Es decir, la Tierra
no es perfectamente redondita como uno se la muestra. Al poder hacer esta representación en planiferio, esas proyecciones de alguna manera achataban o alargaban muchos de los territorios. Solamente este punto para que ustedes lo investiguen un poquito más y lo discutan en sus casas. Para poder meter, digámoslo así, entre comillas, todo este montón de tierra acá, entonces toda esta parte del trópico, todos estos países tuvieron que ser un poquito achiquitados, ¿cierto? Y muchas de estas partes que son cercanas a los polos, esos territorios tuvieron que ser más alargados. Entonces, en muchos mapas, por ejemplo Groenlandia, este territorio que hace parte de uno de los Países Bajos de Dinamarca, en muchos mapas durante mucho tiempo se representó casi que el mismo tamaño de África. Y África, por ejemplo, es como 10 veces más grande que Groenlandia. Lo mismo, Brasil, este gran gigante que es Brasil, en muchos mapas aparece casi que similar a como es Egipto, cuando realmente Brasil es como 5 veces mucho más grande. Entonces, en algunos grupos yo alcancé a mencionarles un poquito, lástima que no llegamos hasta ahí, de algunas teorías que hay por ahí como de los mapas mentirosos, como llaman por ahí. Es decir, durante mucho tiempo la representación de los mapas no se correspondía directamente con, con la proyección que tenemos en el planisferio. Es decir, aquí en el mapa se ven territorios muy grandes y en la realidad son territorios mucho más pequeños, ¿cierto? Este mapa es más o menos acorde con las verdaderas proporciones de los territorios en la Tierra. Entonces quiero que vamos estableciendo esto y vamos pensando en cómo fueron, digamos, esas primeras rutas de navegación. Pregúntense algo, ¿por qué será que todos los primeros los geógrafos, digamos, los primeros cartógrafos o cartográficos que empezaron a hacer la representación del mundo, porque particularmente eran europeos y eran de estos grandes países, de Alemania, de Inglaterra, de Italia? ¿Por qué sería? ¿Cierto? Porque los mapas, por ejemplo, no los empezaron a hacer los africanos, supuestamente. Aunque el primer mapa que se reconoce por ahí del mundo moderno fue hecho pues por un turco, ¿cierto? Pero generalmente siempre que asociamos la cartografía moderna se la referenciamos o a los ingleses o a los alemanes. ¿Por qué sería, cierto? Porque los demás no se ocuparon de eso, o sí se ocuparon pero tenían otra forma de entender el mundo, ¿cierto? Entonces hagámonos esas preguntas. Y recuerden, los primeros mapas se hicieron sobre todo para efectos de favorecer a los navegantes, a los marineros. Hoy en día, esto es fundamental porque buena parte de lo que está sucediendo con las políticas económicas y los asuntos políticos en los países justo tienen que ver con la forma de entender y representarse el mundo. Bueno, me gustaría mucho que pudieran de pronto averiguar los que puedan, ¿cierto? Como les decía ahorita, esto es libre, no lo tienen que hacer todos si quieren. Averiguar un poquito en internet sobre quién fue Gerardus Mercator, o por lo menos qué significaba eso de las proyecciones de Mercator. Las proyecciones. Y les recomiendo esta página, magnetsataka.com. Ahí aparecen un poquito unas diferenciaciones de cómo serían las verdaderas representaciones de los mapas. Cualquier inquietud, yo estaré atento. Muchísimas gracias por su atención. Un buen día.